República Argentina. Vamos a seguir con el resto de los temas que hemos traído para compartir. Lo decíamos al principio del programa, esta semana, el 7, ¿no? Arranca, sí. El 7 arranca el cónclave, en el que se va a elegir al sucesor de Francisco y distintas posibilidades que se abren. Algunos portales hablan de 10 posibles nombres que podrían estar en la línea sucesoria, otros hablan de 4 específicamente que podrían llegar a estar como candidatos. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa: Francisco no era candidato cuando fue elegido y resultó electo. Sí, hay quienes dicen entras como papa y te vas como cardenal, y en otros casos entras como poco conocido y salís como papa, digamos. No hay nada escrito sobre qué puede pasar después de este cónclave. Ni siquiera tenemos certeza sobre cuánto puede durar, si verdaderamente hay algunos que estos 4, más que nada, que se conocen que están entre los preferidos, son verdaderamente quienes mayor apoyo tienen, o lo que está jugando ahí, que es lo que ahora vamos a desarrollar un poco, tiene que ver con cuáles son los apoyos a nivel internacional que cada uno de ellos tienen, y que es muy difícil poder hacer lecturas previas que intenten, confirmar quién va a ser el próximo papa. Más que nada aquellas lecturas que dicen, Francisco nombró a tanta cantidad de cardenales de tal región, lo cual significaría que el próximo podría ser del sur global. Bueno, esas lecturas a priori son poquito, hipotéticas. No hay nada que se pueda de eso confirmar. No hay nada seguro de eso, porque, y esto lo decía en un reciente análisis Alfredo Jalife, el analista mexicano, dentro de esta nueva elección de papa también está pesando o sopesando la influencia de la discusión de la que venimos hablando, este reordenamiento a nivel mundial que se está dando, en el que están chocando las fuerzas, como las hemos llamado, que se mencionan así, globalistas, contra las regionalistas o nacionalistas, donde están voces como la de Trump o la de DJ Vance, que son de sobre todo son Vance, católicos. Sobre todo Vance es de una religión católica con referencia en el Líbano, se me fue el nombre. Sigue a un referente católico del Líbano, no es la iglesia cristiana protestante tradicional de Italia. Trump, por ejemplo, no es católico, pero su esposa sí, Melania sí es católica, y Trump, por ejemplo, apoya a otro candidato. Rusia, no se ha manifestado Putin específicamente, pero sí Alexander Dugin, que es una influencia, sin lugar a dudas, no sé si sobre Putin, pero sí en el debate público ruso, por lo menos, apoya al congoleño, si no me equivoco. O al de Guinea Conakry. Dugin apoya a Robert Sara. A Robert Sara, el mismo que apoya... públicamente lo dijo, de hecho. Uno de los que apoya inclusive Trump, uno de los posibles de Trump y de J.D. Vance. Este es Robert Sara, el que algunos indican como... Que es la línea conservadora dentro de la iglesia. Es, que discutió de frente con el Papa Francisco en vida. Confrontó la línea acusando... de dejar atrás los valores del catolicismo en pos de una agenda más progresista, y que más allá de ser una persona negra, no quiere decir que eso implique, una sucesión en, que la novedad de tener, por ejemplo, en el caso que suceda, el primer papa negro, no significaría necesariamente una representatividad de esa agenda en contra del racismo y demás,
Es como a lo Obama, digamos. No como eso, sino que digo que no necesariamente una cualidad de este estilo implica que luego en la ejecución en este caso, de lo que haga el Vaticano y de lo que haga el Papa, vaya en esa línea. Es una figura, bueno, muy conocida por ser antiaborto, en contra del matrimonio igualitario, muy tradicionalista y antiglobalización. Es lo que, digamos, la palabra que ronda con estas figuras, principalmente las que apoya Donald Trump, las que apoya en este caso Alexander Dugin y J.D. Vance, que bueno, se apoyan, digamos, sobre aquellas figuras, también en parte acusando a la línea sucesoria del Papa Francisco, digamos, y la construcción que ha hecho en el Vaticano y los cardenales que más cercanía tuvieron con él, de globalistas, ¿no? Digamos, en alguna lectura, digamos, binaria entre globalistas y antiglobalistas, donde, bueno, el Papa Francisco quedaría en ese lugar. Yo creo que también una posición que no le es justa por la diversidad digamos, el rol que ocupó Francisco, más que nada reuniéndose con todos los líderes del mundo, le gusten más o menos. Digo, porque algunos usaban fotos con Biden para decir, mirá, Francisco es globalista. La realidad es que se juntó con Biden, se juntó con Milei, se juntó con la Iglesia Ortodoxa rusa, se juntó incluso y tuvo acercamientos con China, como ningún otro país lo había tenido hasta entonces, como ningún otro papa. Irak. Visitó Irak, tuvo una postura muy concreta sobre la crueldad ejercida en Gaza. Entonces me parece que esas lecturas binarias no le hacen justicia a lo que fue el papado de Francisco. Y ahí creo que el peronismo nuevamente mete la cuña Sí. en esto de ni una cosa ni la otra. Y la tercera posición. Por eso, ahí me parece que es donde muchas veces no se comprende a la Argentina. Esto lo decimos positivamente. No se comprende la Argentina y no se comprende muchas veces a los argentinos en esas contradicciones, porque no dejan de ser contradicciones, que una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, pero que es parte de ese acervo cultural que tenemos aquí en nuestro país y que Francisco lo llevó al plano de las relaciones internacionales, con esto de que haya tanto personas que lo idolatran como personas que lo defenestran. Un análisis interesante, no porque esté de acuerdo 100%, pero sí interesante, de Lorenzo María Pasini, un profesor de filosofía política y geopolítica italiano, que si bien tiene una postura más parecida a la de Jalife o a la de Dugin, que critican al Papa a Francisco por haber sido muy progresista o tener una discusión muy desde ese lugar. También una de las cosas que marca es este rol que jugó respecto del conflicto en Ucrania, que explícitamente dijo no hay que ir a la guerra, o no hay que abonar a la guerra, hay que abonar a la paz, siempre manteniendo ese discurso, más allá de que a veces se manifestó primero a favor de una cosa, después de otra, pero siempre apostando por ese lugar. Lo mismo con lo de Gaza, muy taxativo en esa posición. Y eso mismo, todos estos mismos discursos, toda esta negociación entre iraníes y Estados Unidos y estadounidenses, el reacomodo geopolítico, todo eso también se está discutiendo o es parte de lo que se va a discutir en ese cónclave. Hay que ver qué pesos tienen cada uno de los distintos actores que van a jugar. Hay por lo menos 10, 12 que son los posibles candidatos a suceder. Nadie sabe a ciencia cierta efectivamente qué puede llegar a pasar, qué va a primar en esa negociación. Y acá hay como un paralelismo que se puede hacer, una lectura que se puede hacer. Francisco venía con una línea, que era ni una ni otra. En algunas cosas coincidía para este lado, en otras coincidía para este otro lado. El humanismo y la paz. Hay que ver en esa lógica. Acá lo charlábamos la semana pasada, más del 80% de los cardenales que van a votar los puso Francisco. Sí. Pero eso no quiere decir que todos pensaran igual que Francisco. Y acá es donde vamos. Tenemos candidatos europeos, mayoritariamente, candidatos norteamericanos, candidatos centroamericanos, candidatos sudamericanos, candidatos africanos y candidatos asiáticos.
sobre todo de Japón y de Filipinas, 2 lugares, sobre todo Filipinas, con una gran tradición judeocristiana por haber sido colonia española. A quien estamos viendo precisamente es uno de los candidatos filipinos. Estamos hablando de Antonio Tagle, que se lo ha visto incluso en reuniones públicas cantando, en recitales cantando de civil, podemos poner entre comillas. Es uno de los 4, es uno de los que algunos mencionan como los 4 candidatos a reemplazarlo. Y que implicaría, en cierto punto, digamos, una mirada. Una continuidad. Una continuidad con respecto al Papa Francisco, pero también una ratificación de este rumbo de catolizar, digamos. De ampliar. De evangelizar y ampliar mucho más hacia la región de Asia, donde decíamos la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido, digamos, sus cismas y sus grandes quiebres, más que nada con China, con Rusia y demás. Acá, por eso decía, acá tenemos una línea que puede ser de continuidad y de una especie de neutralidad de centro entre la corriente que plantea más la discusión progresista dentro o progresiva o de ampliación de derechos y demás. De la Iglesia. De la Iglesia en general, de la Iglesia Católica, la vertiente más conservadora que plantea volver a las raíces, volver a la idea tradicional de la Iglesia de los últimos siglos, digamos, la más ortodoxa, no sé si ortodoxa sería la palabra, como la más tradicional, conservadora, y la más romana. Los que plantean, también está la posibilidad de aquellos que son los moderados, que serían un intermedio en esta transición de discusión geopolítica que hay a nivel global, que posibilitaría la idea de que alguno de los italianos, por ejemplo, de los más moderados, sea quienes entren, que no sea ni los que continúen con la línea con la que venía Francisco, ni las que sean los que plantean volver a esa iglesia tradicional. Hay que ver cuál de esas 3 corrientes, si queremos categorizarlo, va a primar a la hora de la discusión. Hay que ver cómo pesa Estados Unidos dentro de la discusión, hay que ver cómo pesan los países europeos en esa discusión, hay que ver cómo pesa Brasil y México, los dos primeros países en relación a la cantidad de católicos. Brasil se lo pone como primero y México como segundo, pero se contabiliza a los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos como parte de Estados Unidos, no de México. Entonces México estaría disputándole ahí la cantidad de feligreses. Entonces hay un escenario de incertidumbre. No se va a saber efectivamente, nadie, el que te diga que este va a ser el Papa, te está mintiendo. No, y si le pega porque tuvo suerte. Que se juegue la quiniela. Pero es muy difícil acertar, precisamente porque son muchos los factores que van a influir en esa decisión. Sí, para que tengamos el cónclave en números, decíamos, arranca el 7 de mayo, va a haber del total de los cardenales, acuérdense que solo son electores los que tienen menos de 80 años, los que tienen más no van a poder votar a quién sea el próximo papa. 53 son cardenales europeos, 37 son americanos, 23 asiáticos, 18 africanos y 4 son de Oceanía. El más joven tiene 45 años, el más grande como candidato tiene 79, con un promedio de edad de 69 años. O sea, se está buscando también que el Papa no sea tan mayor para que no sea un papado breve, sino que, bueno, se pueda justamente establecer este Papa en esta disputa global, como lo mencionaba recién Nico, que se pueda establecer, digamos, una corriente, una línea, o si va a ser de transición, que tenga un periodo hasta que el rumbo del mundo esté un poco más claro. Clave esto, y por eso en las lecturas geopolíticas, en las lecturas cuando se aborda multidimensionalmente un hecho particular, porque acá, como verán, no podemos ni siquiera la continuidad del próximo papa o quién va a ser el próximo papa no depende de una sola cosa. Estamos hablando de regiones geográficas y de cantidad de feligreses en cada una de esas regiones. Ya sabemos que muy probablemente no sea un latinoamericano el que asuma el lugar de continuidad. Podría ser un africano, tranquilamente, precisamente para evangelizar África, para dar un mayor énfasis a África. Podría ser Asia, también podría ser Asia. Podría ser un tremendo italiano. Podría ser Europa, para revitalizar el catolicismo adentro de Europa, también podría ser. Entonces ahí pesa lo geográfico.
puede influir la discusión geopolítica que está habiendo, que también va a tener su influencia entre los conservadores y los más los progresistas. Puede llegar a ser una discusión en el medio, alguien que vaya de interregno ahí. Puede ser la edad de los papas también va a tener influencia en quién se elige. Si va a ser un papado de transición, a ver, si la discusión es de acá a 20 años, China va a ser la principal potencia, Estados Unidos va a caer, Europa va a terminar desplomándose, y bueno, ahí hay que sopesar si van a priorizar un papa asiático para que tenga buenas relaciones con lo que va a ser el centro del planeta en términos productivos y políticos, o si va a ser alguien que reconstituya desde la periferia. Hablamos de Europa, Estados Unidos. Todo eso pesa. Y esto y un montón de otras cosas que pesan. Esperemos que ya el programa próximo ya tengamos un papa definido. No lo sabemos, puede que se define incluso a vivo, no tenemos noción de eso, porque realmente los cónclaves se hacen a puertas totalmente cerradas y hasta que no sale el humo blanco no sabemos. Ya pusieron la chimenea. Si hay un papa elegido o no. ¿Sabés quién se candidateó para cerrar? Antes de cerrar, se autocandidateó, medio que se proclamó hoy a la mañana en redes sociales. Sí, si lo tenemos para ir a verlo ahí. Es buenísimo. El mismísimo Donald Trump subió, nos queda corto el déjame que me ría con la inteligencia artificial, porque esto hizo Donald Trump, en realidad ni siquiera él en su propia cuenta, sino que la Casa Blanca, si podemos achicar un poco la imagen. Pero la Casa Blanca retuiteó lo que él había publicado. Bueno, por eso, pero digamos, el órgano de difusión de la Casa Blanca comparte esta foto chiste, esta foto meme de Donald Trump vestido con la investidura papal. Así que, bueno, se autoproclamó. Sí, y una cosa que se los vamos a dejar dentro de todas las recomendaciones de notas. Ahí estaba armando justo una listita de notas para dejarles de recomendación para que compartamos en redes. Esta nota que decía de Lorenzo María Pasini hace mención al encuentro que hubo entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el usurpador del cargo de presidente en Ucrania. Y hace una lectura que me parece interesante de ese hecho particular en medio de la tristeza por la pérdida de Francisco, de un Vaticano, un Estado particular, un Estado independiente, más allá de que esté dentro de lo que conocemos como Italia, es un Estado independiente, y un presidente norteamericano haciendo lo que se le cantó, porque en el medio de la ceremonia organizó reunión con los cardenales, organizó reunión con Zelensky en un pasillo ahí, denigró a Macron, le dijo, no, vos volá, voy a tener una reunión solamente con Zelensky. O sea, haciendo y deshaciendo a su antojo y teniendo una reunión que fue una foto muy emblemática de él y Zelensky hablando solos. En una sala enorme. En la Basílica de San Pedro, en el medio del funeral del Papa. Una cosa que, si uno se lo pone a pensar, es como que acá entre a Casa Rosada y se ponga a hablar con, no sé, Karina Milei en el medio de la muerte de Javier Milei. Hipotético, estamos hablando de una hipótesis. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la memoria del Papa. A la memoria del Papa, al Vaticano, a los feligreses en todo el mundo, pero habla de, y eso es lo que me parece interesante, de la prepotencia con la que se maneja todavía el representante de los Estados Unidos en este mundo. Y yo le sumo a la lista de recomendaciones de Nico la nota de Telma Luzani de la interna del Vaticano después de Francisco, publicada en el portal Misión Verdad, que también hace un repaso y pone algunos grises ahí sobre el rol de Francisco durante su papado, y qué estrategias y qué perspectivas se tiene para lo que se viene ahora en este cónclave. Nos fuimos al demonio con el tiempo utilizado para el papado, así que si no me falla la memoria vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar música si no me parece mal, y a la vuelta ya está del otro lado.